Hola a todos, esta es la segunda parte de la simulación de un alumbrado público con una fotocelda. Entonces en la primera parte ya analizamos esta parte del circuito y también esta parte del circuito. Ya vimos que la función simplemente aquí es poner un voltaje de referencia que pues va a estar comparándose con el voltaje de esta fotocelda, que simplemente es una resistencia variable, pero que también va a estar cambiando su valor de resistencia conforme a la incidencia de luz, ¿no? Entonces, en esta parte, como es un comparador, pues dependiendo del nivel de luz que tenga el LDR, pues nos va a estar oscilando aquí entre valores lógicos de 5 y de 0, ¿no? Prendido y apagado, un sistema on-off. Entonces ya con eso, aquí yo ya voy a tener pues una señal, ¿no? En el LED, que va a ser de prendido y apagado. Pero pues eso sería para pues fines educativos, ¿no? Porque pues un LED pues es un indicador, pero yo quiero hacer un alumbrado público, o sea que pueda meter pues una tira de LEDs, por ejemplo, o un foco de 110. En este caso estoy usando un foco de 127 volts de corriente alterna, pero ustedes también pueden hacer esto con una tira de LED de 24 voltios o con una de 12, pero que requiera pues una fuente de alimentación externa y que pues el consumo de corriente pues sea pues grande, ¿no? Esto cómo se logra. Esta parte, la parte de aquí hasta el amplificador que utilicé como comparador, es la parte de control. Por eso estoy utilizando señales bajas, ¿no? De 5 voltios, aquí por ejemplo de 9, pero también puede ser de 5, porque es una señal lógica. Solamente sirve para el control de los dispositivos digitales. Pero ya esta parte ya es la pesada, ¿no? Ya es la parte de potencia. Si se fijan aquí, estoy utilizando otro elemento que ustedes ya debieron haber investigado, que es un relevador. Un relevador simplemente es sirve como conmutador, o sea, es un interruptor que va a estar abriéndose y cerrándose dependiendo de la señal que nosotros le pongamos en las dos terminales del inductor, ¿no? De la bobina. Entonces, en este caso está normalmente cerrado. Bueno, este es el lado normalmente cerrado y este es el lado normalmente abierto. Nosotros debemos de ver de qué capacidad es la bobina o con qué voltaje se activa esta bobina. Por ejemplo, esta, y por default el software me maneja que son 5 voltios, pero hay bobinas o relevadores que se activan con 9, con 12, con corriente alterna, o sea, con 127, con 220, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta cuál es el voltaje de activación de la bobina. Entonces aquí al principio, si se fijan, estoy en el lado comúnmente abierto. Eso quiere decir que al principio pues va a estar abierto este foco y aquí pues no va a estar pasando la corriente, ¿no? Cuando nosotros la incidencia de luz marque que esté oscuro, pues aquí con el circuito comparador va a mandar una señal de 5 voltios a la base del transistor NPN, y por lo tanto con 5 voltios, acuérdense de las regiones de operación del transistor, pues vamos a estar en la región de saturación, por lo que acuérdense que cuando tenemos una saturación en este tipo de colectores, bueno, perdón, en este tipo de transistores, pues aquí esta resistencia interna del transistor pues se debilita a tal grado que este nodo se une pues con ¿no? Entonces en este caso tendríamos pues un potencial o un voltaje de 0 voltios cuando tengamos la parte de saturación, ¿no? Cuando estemos en corte, pues simplemente aquí, acuérdense que la corriente es 0 y el voltaje pues es 5 voltios, ¿no? Es el máximo, con lo que ya les había explicado igual de cómo se comportaba el voltaje y la corriente
en las diferentes zonas de operación, ¿no? Entonces aquí vamos a estar oscilando en las regiones de saturación y de corte, saturación y de corte. Entonces en corte, por ejemplo, cuando tengamos 5 voltios, pues checamos aquí 5 voltios y 5 voltios del otro lado, pues la bobina va a estar apagada, ¿no? Porque pues no tenemos una diferencia de potencial, tenemos 5 y 5, pues no. Pero cuando acá activamos la base, o sea, cuando le llegan 5 volts, pasan, se activan y permite circulación de electrones en saturación, pues este nodo va a valer 0 voltios. Y ahora sí tenemos 5 de un lado y 0 del otro, ya tenemos la diferencia de potencial necesaria para activar nuestra bobina. Y activando nuestra bobina, este circuito o estos contactos que están normalmente cerrados se van a abrir y estos que están normalmente abiertos se van a cerrar, ¿no? Entonces va a suceder la conmutación y por lo tanto, pues va a circular energía eléctrica alterna en este caso y va a prender nuestro foco, ¿no? De 110, 127 volts. Entonces le damos play y ahí vemos que debemos de estar en la zona de corte, porque pues no está encendido nuestro sistema. Vamos a ir checando aquí paso a paso. Por ejemplo, aquí en nuestro voltaje de referencia tenemos 4.2 voltios. Entonces 4.2 es mayor a 4.91, pues no, ¿verdad? El mayor, porque acuérdense que este 4.91 es de esta etapa del circuito y el 4.2 es de esta etapa. Entonces, como es más grande esta etapa del 4.91, pues y está conectado al negativo, quiere decir que va a salir en la salida, pues lo que tenga conectado en la alimentación negativa, en este caso sería tierra. Entonces, como sale tierra, aquí pues no activa la base del transistor, y como no activa la base del transistor, pues estamos en corte, ¿no? Y en corte, pues aquí tenemos 5 voltios y es lo que les había explicado, 5 y 5, pues no hay diferencia de potencial y por lo tanto el circuito está apagado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si lo ponemos en esta posición? Vemos que nuestro voltaje bajó, tenemos aquí 2.48. Entonces, ¿qué es mayor? ¿4.02 o 2.48? Pues 4.02. Entonces, ahora está ganando el lado positivo del comparador. Por lo que, ahora en lugar de la tierra van a salir los 5 voltios. Entonces, acá tenemos los 5 voltios. Y como aquí 5 voltios sí agregan una corriente en la base al transistor, pues también hay un flujo de corriente aquí. Y como 5 voltios ya supera el voltaje del lineal, o sea que estamos en la zona de saturación, pues este voltaje cae a 0, ¿no? Y como este voltaje cae a 0, pues aquí tenemos 0 en esta parte de la bobina y 5, pues ya tenemos una diferencia de potencial y es la adecuada para que los contactos que estaban normalmente aquí cerrados, pues cambien de posición y ahora se cierren en esta posición, ¿no? Y como podemos observar, ahora ya tenemos un foco conectado a la salida, ¿no? Y eso sería todo. Recuerden que siempre es muy importante, pues, tener o entender la parte de control y de potencia y de que siempre hay que separarla con este tipo de dispositivos, ¿no? También podemos separarlo con optoacopladores, o sea, con transistores, pero con que utilizan emisión igual de luz para tener, pues, igual una parte, bueno, unas como medida de protección y porque, pues, a veces se fugan corrientes indeseadas al sistema, ¿no? Entonces, pues, eso sería todo de mi parte y pues nos vemos hasta un nuevo video.